Estoy en comunicación con Su Excelencia, Monseñor Juan Ignacio González, sacerdote, obispo de la República de Chile. Excelencia, muchas gracias por concederme nuevamente esta entrevista. Muy amable. Muy bien, Juan, aquí estamos. Un gusto de poder decir unas palabras para tu canal y también sobre el tema que vamos a hablar. ¿Qué nos puede decir de la elección del cardenal Prevost como nuevo sumo pontífice? Bueno, me tocó ir a Roma por otra razón y me correspondió, como ya te conté, asistir al funeral del Papa Francisco, pero no estuve en la elección allá en el cónclave, me vine porque teníamos asamblea plenaria. Yo pienso que yo tengo una fe sobrenatural en esto muy grande, como tiene que tenerla cualquier católico, pienso yo. Si vamos viendo todo lo que ha sucedido, las cosas que han ocurrido, la aceptación que ha tenido, ¿quién es él? Fíjate tú, la mezcla interesantísima de un hombre nacido en los Estados Unidos, que empezó a estudiar matemáticas, mente científica, doctor en Derecho Canónico, que dejó esa carrera civil en una buena universidad para irse de misionero al Perú y hacerse agustino, que se ordenó sacerdote, fue superior de los agustinos en Perú, después fue superior de los agustinos en el mundo entero, después fue nombrado obispo en Chiclayo, una diócesis del norte del Perú, sí, del norte del Perú, bastante pobre y una situación, todas las reacciones que hemos conocido de la gente de Chiclayo, de cómo era. Yo he visto algunos videos y algunas cosas de los sacerdotes de allá que lo conocían y después llevado a Roma por el Papa a un puesto importante como es ayudar al Papa Francisco en la elección de los obispos en todas partes del En el mundo. dicasterio de los obispos. Sí, el dicasterio de los obispos, uno dice, bueno, tantas circunstancias eh, que lo hacen como ser una persona como empieza uno a comprender adecuada para el momento que vivimos. Y su primer mensaje es de unidad eh, y de caridad. Y yo creo que él debe captar perfectamente, seguramente, que lo que la iglesia necesita y el mundo necesita es eso. Yo estoy muy contento. Tenía la suerte de tener su mail y, y le escribí por si acaso y me contestó una pequeño mail pequeñito diciendo bendiciones, excelencia, unido en la oración, Papa León XIV. Entonces, yo pienso que es un hombre que está muy marcado por por el ámbito latinoamericano en que ha trabajado, que ha seguido a Francisco desde cerca, que, como he dicho en un programa que hicimos aquí en el seminario, cada papa tiene su manera de ver las cosas y de hacer las cosas, pero que en lo esencial las cosas van a permanecer y van a ser las de siempre, y en lo accidental va a haber maneras y formas distintas, que ya empezamos a descubrir poco a poco en su discurso y en su homilía. Incluso se Pero, puede decir la relación con el continente, el primer obispo que él nombra es un obispo en el Perú, en el Callao, claro, y también nombra venerables a dos personas, dos misioneros que fueron asesinados en Ecuador, Monseñor Lavaca y Sor Inés Arango. sí. Entonces, yo creo que los debe haber estado más de 30 años y más pasado en el Perú. Eso lo ha marcado completamente y es vamos a decir, es un latinoamericano como nosotros. Yo estuve el año pasado con él largamente junto con el comité permanente de la conferencia y ahí se vio su bondad, su cercanía, su sencillez, nos recibió sin ninguna en la congregación. Íbamos a hablar de varios temas que teníamos y que eran temas sobre la realidad de Chile en distintos ámbitos. Muy agradable, muy agradable. Y ahora lo que estamos haciendo es orar por él especialmente, pero sobre todo y también seguir mucho estos primeros meses en que seguramente va a ocurrir lo que siempre ocurre con todos los papados, que va a darnos algún documento más extenso sobre su pensamiento y sobre la manera de llevar las cosas y de comprender las cosas, como hizo Juan Pablo, como hizo Benedicto y como hizo la Evangelium Gaudium el mismo Francisco. Todos hacen lo mismo,
Se podría Y decir que este papa es un misionero y un intelectual a la vez, porque muchos decían a grandes rasgos que Benedicto XVI era un intelectual. Se decía que Juan Pablo II y Bergoglio eran peregrinos. Este hombre parece que tiene estas dos cualidades, la sí, intelectualidad y ser lógicamente que se puede misionero. decir. Yo creo que precisamente esa eh, realidad que hay en él, que una mezcla entre todas estas cosas hacen de una personalidad no solamente rica, sino que muy completa. No lo conocíamos bien. Bueno, es posible que Papa Francisco lo conociera mucho mejor porque lo hiciera Roma. Evidentemente que hay misterios de la providencia ahí y que nosotros, aunque sea después, logramos a ocultar. Este hombre, todo el desarrollo de él, en el momento que vive el mundo, la iglesia, el llamado a la unidad, el Papa tiene que darse cuenta, igual que todos nosotros, de que hay problemas de unidad no solamente a nivel del mundo, de la familia, sino que también a nivel de la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a ir avanzando poco a poco, pienso yo, y enseñándonos y viviendo él la unidad. Yo Se estoy podría muy... decir que es una bendición porque esta elección conformó a los llamados progresistas y también al sector de los tradicionalistas. Todos están Sí, conformes. bueno, es lo que nos dicen los medios. Yo, tú sabes que nunca he estado de acuerdo con ese tipo de Distinción. distinciones, pero lógicamente cuando se llega al momento de la elección del Papa, esas cosas caen por su peso y ante Dios realmente se busca el bien de la iglesia que trasciende todo tipo de, de divisiones de este tipo. Pero evidentemente, al parecer, por lo que dicen los medios, que mira todas las cosas de inteligencia artificial que han inventado y que hacen al Papa salir diciendo cosas maravillosas y como me dijo una señora la otra vez y después lo van a poder hacer aparecer diciendo cosas pésimas, dicen que están todos contentos. Bueno, demos gracias a Dios, porque resulta que es Pedro el que llegó y eso se nos pierde el sentido de fe y entonces resulta que esto es una locura. Llegó, se fue Pedro y llegó Pedro. Y Pedro es distinto, cada Pedro enfoca, como eran los apóstoles, la personalidad es distinta. Estamos conociendo la personalidad de Pedro, que es el vicario de Cristo, que Se es una persona puede, humana, se que es una persona puede, humana sí, con defectos sí. Entonces, ahí estamos. Se puede decir que el nombre León XIII agradó más a la tradicionalista conservadora que a los progresistas, porque León hace alusión a León XIII, un gran papa Sí. conciliar. Bueno, él nos dijo por qué lo hizo por esa razón. Entonces, pensando en, eh, precisamente en el Papa León XIII, que fue un papa que gobernó la iglesia mucho tiempo y que hizo muchas cosas, además de la doctrina social. Entonces, eh, uno dice, bueno, ¿qué querrá el papa? Yo creo que ve la división que hay en el mundo, ve que esa división se manifiesta en muchas cosas, también se manifiesta en esta división grande que hay en la economía entre capital y trabajo, que no logran ponerse de acuerdo muchas veces para llevar adelante un desarrollo verdadero de los pueblos, y eligió ese tema, y además lo dijo en su primer discurso ante los cardenales abiertamente. Va a ser un papa con un claro enfoque social en algunas cosas, pero fundado en la doctrina de la iglesia de siempre, que es de la red un novarum para adelante. No veo yo ninguna cosa distinta. Es un papa que está muy fundado en la autoridad de los padres de la iglesia, que empiezan a salir, sobre todo San Agustín, a quien conoce muy bien. Y es un papa misionero. Sí. Es un papa misionero significa que ha recorrido todo el mundo viendo las misiones de los agustinos. Aquí en Chile también hay algunas. No es mucha la presencia, pero hay. Se podría Ha estado decir que por haber sido un sacerdote y un obispo misionero, ahora va a ser un papa peregrino, va a viajar bastante. No lo sé, pero ya empezó anunciando un viaje a Nicea y ahora se está algún país de por ahí, pero ahora ya se está hablando de un posible viaje al Perú, que implicaría también seguramente algún otro país de Latinoamérica, en una vez Argentina, donde el Papa Francisco no alcanzó a ir, pese a que al final parece que tenía ganas de ir. Entonces,
pero no lo tengo claro. No sé, estamos esperando y rezando por él para que el Señor lo ilumine. ¿Qué le puede decir a la gente que lamentablemente por algunas inconductas que a veces las hay de algunos sacerdotes, algunos obispos, se ha alejado de la iglesia? Bueno, que distingamos bien, pues, distingamos bien lo que son las personas de las instituciones. Nosotros no seguimos a ningún padre, ni a ningún papa, ni a ningún fundador, ni a ningún... Seguimos a Jesucristo. Así Y a es. nadie más podemos llamar padre. Entonces, llega un momento en la vida de cada uno de nosotros que uno tiene que examinarse a sí mismo y decir, bueno, ¿en qué ando yo? Yo sigo el Evangelio de Jesucristo y quiero vivirlo íntegramente a fondo. Y hay mis maneras distintas, espiritualidades distintas, pero las singularidades de cada uno de nosotros no son el camino. Lo interesante es el camino de la iglesia, el camino que nos muestra el magisterio de la iglesia, que está escrito y que nadie puede cambiar porque está escrito ahí, y si es magisterio solemne, ¿para qué decir? Entonces, todas estas cosas que pasan una vez que nos llegan a todos, que un curita hizo no sé qué, que otro hizo no sé cuánto, que otro hizo una cosa rara en la liturgia, son salidas del lugar que no tienen por qué eh, distraer de lo esencial. Ahora, yo le digo a la gente, cuando haya cosas que corregir a los sacerdotes o a los obispos, que nos lo digan. Me acuerdo haber estado con el Papa Francisco en el mes de noviembre del año pasado, el comité permanente, y de repente me dijo, a mí me gusta que me digan las cosas a la cara. Si piensan que alguien ha hecho algo, que alguna vez ha hecho algo mal, estábamos hablando de no sé qué tema, pero no por detrás. Y los católicos tenemos que tomar nuestra convicción de que también todos tenemos derechos y que nadie puede pasar a llevar nuestros derechos, ni en el ámbito magisterial, ni en el ámbito de la enseñanza que va a dar un sacerdote, ni menos en el ámbito litúrgico, que es la expresión de la oración de la iglesia. Entonces, yo les diría que miremos con, eh, con fe, más que la persona, la institución y lo que significa, sobre todo si se refiere al santo sacrificio de la Eucaristía, a la misa. La misa es misa no porque la diga el padre Topete o el padre Juan o el padre que sea. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo creo que esto es una de las cosas en que el Papa va a insistir. La unidad pasa por ahí, por reconocer lo esencial y no seguir pequeños liderazgos que algunas veces se pueden producir y que han producido tanto mal a la iglesia, aquí también en nuestra patria. Ha pasado eso. Todo el tema de Ya, los abusos que tuvimos esa, aquí que tuvo que ver con eso. sí, que desde el papado se va a trabajar para depurar los malos elementos que lamentablemente hay en la iglesia. No, bueno, eso se da en toda institución, no solamente desde el papado, es Así es. obligación de los obispos también corregir, y es una cosa que más nos cuesta, porque corregir siempre es difícil, a un padre le cuesta corregir a los hijos, pero hay que Así es. hacerlo con buenas palabras, hay que hacerlo con reconociendo muchas veces la buena intención de la gente, hay que hacerlo pensando que la gente actúa como actúa porque ha sido mal formada muchas veces y le han enseñado así. Un sacerdote que fue a un seminario donde le enseñaron cosas que son contrarias a los elementos esenciales de la fe, que puede pasar eso, bueno, después lo sigue repitiendo. Entonces, por eso que yo creo que es un trabajo que está siempre en la iglesia. Estoy leyendo un artículo de un historiador italiano y voy en el siglo V, corto, todas las peripecias que pasó la doctrina de la iglesia y ha pasado la doctrina de la iglesia en los primeros siglos y hasta ahora, y sin embargo se mantiene. Entonces, veamos la parte sobrenatural, veamos aquello efectivamente que es lo esencial de la vida de la iglesia y dejemos de lado lo accidental. Y accidental en la iglesia son desde el Papa hasta el último sacerdote recién ordenado. Nosotros estamos aquí cumpliendo una misión, cada uno tendrá su... Pero lo O sea, en esencial, síntesis, lo accidental son los humanos y lo externo es la divinidad de la iglesia. lógicamente, y la iglesia es al mismo tiempo eh, humana y divina. Así es. Y el elemento La iglesia es que santa, conformada por pecadores. exacto, y cuántas veces lo dijo Francisco, y lo decimos nosotros, yo lo digo muchas veces, porque eso también hace que el que es pecador se sienta llamado a la iglesia. Así Cuando es. el Papa dice,
Ya lo dijo este Papa y lo dijo el Papa Francisco, caben todos, 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 evidente. Cada uno según el grado de adhesión que tenga a la fe. De repente puede haber gente que está en la iglesia y que está muy lejos de las cosas esenciales, pero es un camino, es un progreso. La conversión no es una cosa que se realiza de un día para otro. No somos Pablos botados del caballo, ¿me entiende? Eso se produjo una vez, o se puede producir en el caso que Dios quiera que sea así. Lo que se produce es un proceso en que se va comprendiendo a la luz de la vida interior, de la vida de oración, de las explicaciones, de la teología, qué es lo que Dios quiere para mí. Entonces, todos, todos, todos caben, sí, pues todos, todos caben. Todo bautizado cabe en la iglesia. ¿Cómo está en la iglesia? Ah, eso es lo que cada uno tiene que saber. Con qué grado de adhesión y a lo esencial. Y eso es lo que creo que el Papa va a insistir mucho. Y eso es la unidad. Unidad en la diversidad. O sea, podemos estar de distintas maneras en la misma Iglesia Católica que nos acoge a todos y a todos nos cubre. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.